buenas tardes. Estamos en hora taurina y quiere decir que eso hay que respetarlo por encima de todo. Un saludo al director y compañero de la Junta de Oficiales, de la Económica y a mis compañeros de mesa. Ellos son los espadas. Yo soy un subalterno, un espontáneo de estos que hay en los festejos taurinos y bueno, espero gozar de la benevolencia de la presidencia y de quienes hacen hoy el paseillo realmente, que son ellos, y me traten con misericordia después de la presentación que después haré. Pero ahora voy a dar la palabra a López Morales, que era la persona que yo creía que iba a llevar el peso, pero bueno, luego me han hecho a mí este encargo y yo además, por lo que diré después, lo hago con muchísimo gusto. López tampoco necesita mucha presentación, ya digo que estoy entre dos magníficos espadas y es una satisfacción para mí esta tarde. Y a López hace mucho tiempo que lo admiro, porque no solamente porque es un aficionado cabal, yo también soy un aficionado, él es pata negra como José Luis y yo soy de a pie, de andar por casa. Y él es un hombre que ha trabajado mucho por el tema taurino. Bueno, aquí la propia Económica es un ejemplo claro de las actividades que habitualmente se desarrollan en las que él interviene. Tienen muchos méritos, pero desde luego entre ellos no cabe duda que está el de ser serrano. Yo creo que eso es lo que realmente representa un timbre de gloria para cualquier jienense, para cualquier hijo de Jaén. Y además él lo sabe, que lo admiro por ser serrano. Conozco muy bien la Sierra de Segura perfectamente y sé que es un regalo de la vida y de la naturaleza el ser de tener el origen en aquella zona. Y además es un buen aficionado, como digo, que también soy aficionado, aunque no con su caché. Me iría perfectamente con él a ver, por ejemplo, a Venegas, a Las Ventas, que está en cartel. Pero y hay entradas todavía. ¿Hay entradas todavía? Pues no lo veas como algo imposible. Y bueno, pues entonces le voy a dar la palabra a López para que introduzca el acto, porque él va a hablar más del José Luis Marín Güell aficionado. Y bueno, vamos a oír sus palabras. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme otra vez a estar en este ilustre foro en el que he tenido la oportunidad de participar otra vez, y la verdad que siempre es una maravilla. He hecho de menos aficionado a los toros aquí, no sé qué ha pasado, pero bueno, estamos a gusto y estamos los que tenemos que estar también. Hombre, lo de Segura de la Sierra y lo de tal, sí, lo que pasa es que es verdad que, yo lo voy a decir, que aquí tenemos el título de Hidalgo, ¿para qué no vamos presumiendo por ahí? Algún día te lo contaré eso, ¿no? Todos los nacidos es por nacer o bautizados en la misma pila bautismal que el infante don Enrique, pero eso ya lo dejo aparte, vamos. Bien, señores, la consabida expresión de Ortega y Gasset, de que todo el que quiera conocer la historia de España, o que no se puede conocer la historia de España de los últimos 300 años, yo diría además de milenios, no la puede entender si no se asome a lo que ocurre en las plazas de toros. Es extrapolable perfectamente al ámbito territorial más pequeño y al ámbito, en este caso, de Jaén. No se puede entender lo que es Jaén sin conocer lo que representa la fiesta de los toros en el ámbito de Jaén. Y no se puede saber lo que ocurre en Jaén, en todos sus aspectos, en sus plazas, en sus campos, en su ganadería, en fin, en sus fiestas o en sus festejos, si no hay gente que lo explique, que lo estudie y que lo investigue, como es el caso del que tenemos hoy de José Luis Marín Güell, ¿no? En Jaén hay comarcas enteras que no se reconocerían a sí mismas sin su relación con los toros.
y no se conoce bien las cosas, como digo, si alguien no te las sabe explicar. Aquí estamos ante alguien que lo hace y que lo hace además muy bien. A José Luis lo conozco pues hace muchos años, pero sobre todo en los últimos 10 años ha sido una relación prácticamente diaria. O sea, a mí me llaman por teléfono y mi mujer me dice, hay dos, está él, está Manolo Torres y está Juan de Dios, y dice, uno de tus novios, ¿no? Pero vamos, es que todos los días hablamos. Nos hemos recorrido pueblo a pueblo la provincia de Jaén. Hemos andado, y hemos al final creado esa federación taurina que yo no pudiera haber llevado a cabo, ni desarrollado esa filosofía de tauromaquia integral que queremos vender, ¿no?, de lo que es Jaén, sin la colaboración, la fe y el entusiasmo permanente, entre otros, pero fundamentalmente de José Luis. Claro, la amistad es tanta y es tanta la confianza que a mí pues me impide solemnizar aquí una presentación de José Luis, y yo tengo que hacerlo pues como lo que es un amigo, casi un hermano pequeño, casi un hijo, casi alguien al que quiero, sinceramente aprecio muchísimo. Aparte de que aquí el que tiene que hacer la presentación, el que recorre la presentación, es el maestro Garrido, por una sencilla razón, pues ya José Luis siempre lo he visto efectivamente como un gran aficionado y como un buen abogado, pero yo al final acabo siempre por ver en él, y siempre he visto en él, un gran periodista. Yo creo que José Luis es un periodista de vocación, de nacimiento, de un curioso permanente que investiga, que ve, que analiza y que luego es capaz, que procesa, que cuenta, que transmite muy bien, que escribe muy bien. Ojo, señora, que escribir de toros no es nada fácil. Hay mucha gente que escribe de toros. Hay gente que escribe, y hay mucha gente últimamente también que hace una defensa, digamos, global de la fiesta de los toros, pero en José Luis ese análisis no solo pues se puede escribir del pueblo donde va a los toros o de otro, pero escribir de la faena, el conocimiento del toro, el conocimiento de las suertes. Escribir de toros, señores, es muy difícil, y José Luis tiene capacidad para escribir de toros en cualquier medio, no tiene que envidiarle nada, lo digo con total sinceridad, a ninguno de los críticos taurinos que ahora mismo escriben en las mejores, digamos, revistas o medios taurinos. Hablo de escribir y evidentemente también porque es polivalente y lo hace también en la radio, en la televisión y en todos lados. Por tanto, pero es que además José Luis casa dos querencias. Yo creo que para la fiesta es muy importante, porque la fiesta, la defensa global está bien, pero hay una defensa básica, es la defensa territorial. Y José Luis se ciñe al ámbito territorial, porque precisamente la fiesta de los toros hay que defenderla, es pueblo a pueblo y plaza a plaza, y porque está ligada exactamente con el territorio, con las singularidades y con las peculiaridades. Y en ese terreno, como José Luis se mueve entre dos amores, claramente, aparte de su profesión de abogado y tal, se mueve entre dos amores que son los toros y Jaén, casa perfectamente eso, y por lo tanto estamos, creo, todos de enhorabuena, ¿no? En fin, José Luis es un todoterreno, como digo, es una esponja, y si le falta algo, torea también, ¿no? Yo solo quiero aprovechar, porque al final aquí el maestro de ceremonia debe ser, por eso precisamente de que estoy hablando de un periodista, quien debe de presentar a José Luis, yo creo que es lo más adecuado, es un maestro de periodistas. Yo sencillamente quiero aprovechar, darle las gracias por su afición, por su apoyo decidido, por su entrega, por su obra literaria creciente, que no para, por su amistad, por su independencia, por su apoyo en momentos personalmente que yo sufrí desde mi puesto de presidente de la plaza, cuando me vi muy solo, muy desamparado, y tan solo dos periodistas de casta, el periódico El País, Antonio Lorca, y antes que él, José Luis Marín,
dieron la cara, y dieron la cara por el rigor y por el cumplimiento del reglamento. Mucha gente se puso de perfil y ellos valientemente lo hicieron de otra manera. Así que muchas gracias. Gracias también desde la Federación, porque desde que se fundó mantiene y comparte esa visión integral de la fiesta en nuestro ámbito definido en el que queríamos trabajar, ¿no?, que era Jaén. En ese sentido, José Luis ha sido un defensor permanente de sus objetivos, que ha entendido, que ha compartido perfectamente la dimensión de la tauromaquia jiennense tan rica, tan diversa y tan culta, ayudando a que la misma figure como corresponde en las cartas de presentación del Santo Reino y en los foros importantes culturales como este, como la Universidad de Jaén o como la Universidad Internacional de Andalucía. Y es que José Luis Marín, como en el arte del toreo y en el toreo de arte, transmite, y lo hace porque además de saber de lo que habla o escribe, disfruta hablando de lo que escribe o de lo que sabe. Mucha suerte, José Luis. Bueno, muchas gracias, amigo López. Bueno, me toca la faena a mí. Y como decía antes, es un privilegio, por lo que ahora diré, presentar a José Luis Marín Güell en su conferencia ilustrada sobre Jaén en el cine a través de los toros. Y antes que nada ya quiero advertirles que van a pasar un buen rato, porque aunque en tiempo pasado se ha hecho ya alguna incursión en la temática, nuestro invitado de hoy nos va a ofrecer un trabajo inédito para relatar cómo la provincia ha sido escenario de varias películas de temática taurina o con argumentos situados en nuestro territorio, de la misma forma que ha habido toreros jienenses que han protagonizado películas o actores de la tierra que han sido partícipes en películas de contenido taurino. En consecuencia, la charla que después van a escuchar es un recorrido por personajes, escenarios, ambientes, un producto que nos acerca a la nostalgia de otros tiempos y siempre con el vínculo que como jienenses recrea esta relación a la que aludía López antes entre Jaén y la fiesta de los toros. Van a disfrutar de la palabra y de los documentos audiovisuales que nos va a regalar el conferenciante, que entre sus pasiones ha dedicado muchos años a la investigación de los más sobresalientes paisajes y pasajes del Jaén taurino. Y el resultado no puede ser más ilustrativo en presentaciones, conferencias, pregones, todo ello en Jaén y en toda la geografía provincial en la que es conocido ya y más que conocido, reconocido José Luis Marín Güell. Su libro Recorriendo el Campo Bravo de Jaén, y especialmente, al menos por lo que respecta a Jaén capital, su publicación 6 décadas de la tauromaquia en Jaén, historia del coso de la Alameda, confirmaron su alternativa en este apasionante mundillo en el que se inició muy joven. Heredó la pasión por el mundo del toro y tal vez perdimos a un buen torero, pero a cambio ganamos a un estudioso de los que hacen mucha falta para ayudar a resucitar la fiesta nacional que, a Dios gracias, se sobrepone a cuantos negacionistas de casi todo tratan de denigrarla, olvidando que es cultura entrañada y que no es posible batallar contra la historia y la tradición del pueblo. De ahí que en las plazas vuelven a llenarse, como estamos viendo estos mismos días, en templos taurinos por excelencia, como son la Maestranza sevillana o la Monumental de las Ventas, o lo han sido en cosos más emblemáticos de nuestra propia provincia. Les quiero hablar de la persona y el personaje que hoy tenemos de protagonista y que vuelve a este lugar porque hace pocos días ya se subió a esta misma tribuna en el acto celebrado bajo el título Entre teclas y capotes, en una amena conversación con Chico Pérez, acto dentro del ciclo dedicado a Salvador Montoro y con el Círculo Cultural Taurino. José Luis Marín Güell se ha labrado una biografía personal y profesional impecable. Hoy forma parte del paisaje y del paisanaje de Jaén porque es un competente abogado, talento UJA para más señas, con funciones en un acreditado despacho familiar de más de 4 décadas de existencia, Marín Hortelano, ahí veo al jefe,
y de casta le viene, por tanto. Pero además de triunfar en lo suyo, en el mundo de los toros, repito que ha sido su pasión y lo hace compatible con su labor, con la crítica taurina en la que lleva ejerciendo desde los 16 años, ya me dirán si no fue un adelantado de su tiempo. En esa tarea no ha hecho más que crecer, prensa, radio, televisión. Bueno, hoy es un celebrado crítico taurino que ejerce fundamentalmente en televisión y en algunas publicaciones especializadas, solicitado en tertulias, y no solo en Jaén, porque lo ha hecho en buen número de provincias, como Madrid, Logroño, Sevilla, Cádiz, Melilla, Málaga, Santander, Cáceres, Almería, Granada, incluso en la ciudad de Jaén, en Perú, a la que le llevó parte del alma de Jaén con su muy querida tuna universitaria de distrito, un viaje inolvidable, pero en su trayectoria, que la mayoría de los presentes conocen, ha pasado por ondas de radio con carácter nacional. A estas alturas ya José Luis no tiene que demostrar nada, tiene todo demostrado. Es el crítico, como antes decía López, riguroso y solvente, independiente, que concita simpatía y admiración por lo que es para él, no me cansaré de repetirlo, mucho más que un trabajo. Yo creo que ya es como una forma de vida. Podría estar durante largo rato desmenuzando el currículum que este jienense de pro ha atesorado en poco más de 2 décadas, desde que más o menos lo conocí. Pero me limitaré a resumir afirmando que desde que lo conozco lo he visto crecer en su dimensión personal y profesional. Y se ha convertido en un activo social de referencia muy transversal en todos sus quehaceres. Presente no solo en los ámbitos propios de su oficio, con las togas, sus señorías, los juzgados, los clientes, también en instituciones y colectivos como el Foro Jaén de Opinión y Debate y algunos más señeros de la ciudad, sin contar, por supuesto, con los ámbitos de la tauromaquia, donde es una autoridad, está legitimado, habiendo obtenido premios como recompensa a su buen hacer. Sin embargo, uno de los motivos por los que me siento especialmente agradecido de subirme a este estrado es para comentar, aprovechando la ocasión, circunstancias más emocionales que nos han unido a través del tiempo. El día que conocí a José Luis Marín Güell, sentí una especial alegría al saber que era el nieto de un señor al que durante un tiempo me unió una relación de cariño y también de gratitud. Era yo también entonces insultantemente joven y como periodista que empieza en el oficio, entonces que había la costumbre de visitar los centros y los organismos oficiales para conocer las noticias de cerca. Hoy nos llegan a través de los gabinetes de prensa, entonces hacíamos la calle y allí en el actual edificio de la Diputación estaba la propia Diputación, estaba el Gobierno Civil. Yo a veces me embocaba con don Ramón Palacios, me decía en ordenanza, cuidado que se va usted a embocar con don Ramón, y me embocaba con don Ramón y con el gobernador civil de entonces, Pascual Calderón. Bueno, pues allí mismo en los bajos de la Diputación se encontraba la Jefatura Provincial de Tráfico y allí me encontré con don Hipólito Marín Matut, que era su abuelo, y me faltan palabras, realmente me faltan palabras para describir la empatía de aquel cargo público que me dispensaba tanta consideración siendo yo tan joven. Bueno, llegamos a ser, con la distancia de los años, pero llegamos a tener una formidable amistad y yo auténtica devoción por don Hipólito. Por cierto, solía ir acompañado con un periodista veterano del diario Jaén, Rafael Alcalá de las Peñas, que fue para mí como un hermano o un padre, una persona muy comprensiva, muy cariñoso, muy amable, y que me transmitió, precisamente fue quien me transmitió la afición a los toros, que sigue intacta, dicho sea de paso. Y he tenido además amigos toreros, tiempo atrás, en especial uno, Antonio Millán, carnicerito de Úbeda, y con el que me unía una amistad enorme y que falleció demasiado pronto y cuando estaba en lo más alto de su éxito. Rafael Alcalá, aparte de un caballero a carta cabal, como solía decir de los demás cuando a alguien le caía bien, era un acresolado crítico taurino por toda la provincia, sin olvidar, seguramente López lo recuerda, sus famosas crónicas agosteñas desde el sol y la sal de la Malagueta,
que era su tierra, la tierra de la Malagueta de sus amores. A lo que iba, José Luis me recordaba a su abuelo, que en mi memoria sigue muy presente, y sé que también en la suya, porque además de todo lo dicho, José Luis creo que es muy familiar, y esos apellidos, Marín y Güell, son lo más valioso de sus cartas credenciales, uniendo las tierras del Santo Reino con las ciudades de Ceuta y Melilla, donde en la distancia reside también parte de su corazón y de su identidad. Aparte de esto, no puedo olvidar que José Luis fue el colaborador taurino desde el primer momento de mi llegada a la dirección del periódico gratuito Viva Jaén. Aquella etapa fue muy ilusionante y fue muy emocionante, sé que también para él. Hacer cada día un pequeño gran periódico, como le gustaba decir, aquí lo ha dicho más de una vez, a mi buen amigo don Ramón Carrasco, director que fue de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, y allí descubrí a José Luis crónica a crónica, conversación tras conversación. Fue en aquella redacción, y de esto hace ya 20 años, cuando descubrí que inequívocamente estaba ante un jienense enamorado de la ciudad y que reunía todas las cualidades necesarias para triunfar allí donde se lo propusiera. Un muchacho equilibrado, riguroso, que lo más excéntrico que hacía, es un decir, era al terminar la crónica de cualquier festejo, dirigirse a la manchega, a tomar fuerzas con el buen bocadillo de atún con musa, marca de la casa, y en el imaginario colectivo de tantos que presumen de Jaén, que presumimos de Jaén. Me complace no haberme equivocado en mi intuición, en el ojo clínico, y más aún, comprobar con una gran satisfacción de qué manera ha hecho suya la pasión y la militancia jaenera, que vuelca desde hace años en su blog, en Viva Jaén antes y hoy en el digital Jaén Hoy. Esas cartas de amor a Jaén, porque realmente lo son, sea cual sea la temática escogida, que como ha dicho Lope, pues es taurina, pero no siempre es taurina, toca todos los palos, deberían ser transferidas a un libro, porque su visión es al mismo tiempo de una impresionante frescura y también de una mirada novedosa, alejada de tópicos y de convencionalismos. Ese joven del que les vengo hablando se ha convertido en un señor maduro, inquieto, en un abogado en quien confiar y en un comunicador y periodista también de formación, que dignifica este oficio más bonito del mundo, así llamado por Gabriel García Márquez. Para definirlo más resumidamente, representa una imagen clara de liderazgo, algo que me alegra sobremanera en estas nuevas generaciones que vienen empujando y piden y merecen su sitio para demostrar de lo que son capaces. Voy a terminar. Querido José Luis, en personas como tú, con toda una vida por delante, aún espero que lo mejor está por llegar. Tu entusiasmo es tu mejor aval. En tu caso, se podría repetir una frase que un día, hace años, me llamó la atención de Sheriff Sanders, una mujer poderosa y de las más relevantes de Silicon Valley, un tanto exagerada tal vez, pero cierta desde el punto de vista de su esencia, de la ambición sana y hasta del orgullo. Si te ofrecen un asiento en un coche espacial, no preguntes en qué asiento, simplemente súbete. Suerte, maestro, y al toro. Vale, bueno, vamos. La verdad es que no sé casi ni cómo empezar después de todo lo que acabo de escuchar y estoy muy emocionado y abrumado, pero estoy anunciando el cartel y hay que torear, así que vamos a hacer paseillos. Muy buenas noches a todos, es un honor estar una vez más aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Como le he comentado esta mañana a José Ángel Marín Gámez, profesor mío que fue de Derecho Constitucional, siempre que vengo aquí a la Económica soy muy consciente del lugar que estoy pisando y además me produce mucha nostalgia. Quiero tener un recuerdo, y por eso digo que soy muy consciente de dónde estoy,
hacia un señor que yo evidentemente no conocí, no pude conocer. Fue mi bisabuelo paterno, Ramón Hortelano, porque él fue maestro, fue concejal en el Ayuntamiento de Jaén, fue directivo de esta institución, fue miembro de la Junta de Oficiales y también fue directivo de la Asociación de la Prensa justo ahora 100 años, en la época más o menos de Alfredo Cazamán. Él escribía en El Pueblo Católico, uno de los periódicos de la época, y él escribía Crónicas Taurinas firmándolo como Don Ramiro. Sin yo saberlo, cuando yo empecé a hacer Crónicas Taurinas, a escribir Crónicas Taurinas hace ahora 25 años, efectivamente con 16 años, no sabía que mi bisabuelo había sido uno de los pioneros en la crítica taurina a principios del siglo XX. Por eso yo cada vez que vengo aquí a La Económica lo tengo muy presente. Y decía también, que también me produce mucha nostalgia, siempre que vengo a La Económica, porque desde el año 2003 hasta el año 2007 celebramos el ciclo taurino de Diego Rojano de la Universidad de Jaén, está aquí su señora, y yo entonces lo coordinaba, era estudiante de Derecho de la universidad, y aquellos 3 años me permitieron aprender y disfrutar muchísimo de manos de personajes muy relevantes de la tauromaquia, pero sobre todo a un nivel intelectual. Fueron 3 años maravillosos, que por desgracia luego no tuvieron continuidad por un cambio de rectorado, que llevó consigo un cambio de mentalidad, un cambio de decisión, y aquel ciclo se suprimió de manos de la universidad. Luego lo retomamos con el Colegio de Abogados, pero no fue lo mismo porque había limitaciones. Ahora, 20 años después de aquellos años, de aquel ciclo, vuelvo a este salón con la misma causa, de alguna manera, ¿no? Y quiero agradecer a La Económica la oportunidad que me brinda esta noche, y me quiero acordar muy especialmente de un gran amigo, de uno de esos grandes personajes del mundo del toro que hemos tenido en Jaén, a quienes echamos mucho de menos, como era el veterinario, el ilustre veterinario don Antonio Marín Garrido, que era miembro de la Junta de Oficiales también de aquí de La Económica, porque esta conferencia de hoy, este tema de hoy, ya se planteó por aquel entonces, cuando él pertenecía a la Junta de Oficiales, y se nos quedó pendiente. Antonio, como muchos saben, enfermó y luego pues lo perdimos hace unos años. Sé que nos quedó pendiente vivir ese momento, venir a hablar de lo que hoy venimos a hablar, y quiero recordarlo. Y quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a Antonio Garrido, porque es una institución del periodismo jienense y porque fue efectivamente mi director en el Viva Jaén hace ahora esos 20 años. Esa feria de San Lucas del 2006, cuando recibí la llamada para escribir las crónicas, y con tan solo 21 me incorporé al periódico para escribir esas crónicas de nuestra feria de San Lucas, cuando la feria entonces tenía una semana de toros. Él no me conocía de nada, pero en cuanto descubrió mi reata, como se suele decir, pues hoy así lo ha manifestado y confió en mí. Solamente un apunte, Antonio: los bocadillos de la manchega eran de queso. Y eso, quien me conoce sabe que eso es así. De atún con musa nunca, de queso siempre. Y quiero, como no puede ser de otra manera, agradecer muy especialmente a López Morales. Perdona, que te acabo de confundir con don Pedro Valera. Porque venir a La Económica, López, hablar de toros, de alguna manera, hablar de toros desde otras perspectivas, pero sin perder nuestra perspectiva jienense, no deja de ser una extensión, no deja de ser una consecuencia de una forma de ser y de sentir que compartimos, y de una causa a la que hemos dedicado muchísimas horas en todos estos años, como es la Federación Taurina de Jaén. Y además te agradezco especialmente que estés aquí, porque eso significa que te estás perdiendo la novillada de esta tarde de las ventas. Te estás perdiendo el festejo de la Feria de San Isidro. Pero nosotros vamos a hablar de Jaén, y vamos a hablar a través del cine, lo vamos a hacer a través del cine. Además lo vamos a hacer muy cerquita del añorado Cine Cervantes, donde hasta hace unos años subíamos, y digo subíamos porque como yo me he criado en el Gran Eje, cuando nos quitaron el Cine Avenida, subíamos a la carrera a ver películas. Si yo pregunto qué películas conocen que se hayan grabado en la provincia de Jaén, automáticamente seguro que va a salir a la memoria La Mula, basada en la novela de Juan el Lavagalán, La Hija, que está rodada además en parte en esta misma calle, en la calle Bernabé Soriano, o la del Capitán Alatriste, esa película dirigida por Agustín Díaz Llanes
hijo de torero, hijo del banderillero Agustín Díaz Michelín, a quien yo conocí siendo muy pequeño, porque precisamente mi abuelo me lo presentó en una plaza de toros, y Agustín Díaz Llanes fue profesor mío en el curso de periodismo taurino del diario ABC. Les voy a contar una cosa. A la Triste, rodada en Úbeda y en Baeza, tiene en la última escena de la película precisamente un momento taurino. Cuando Viggo Mortensen, cuando el capitán A la Triste ya está prácticamente agonizando y ha tenido un disparo aquí en el hombro, ¿cómo termina la película? Con el florete en la mano, levantando así y echándose para adelante haciendo la cruz. La última escena de la película A la Triste es la suerte suprema del toreo. Y así me lo confirmó Agustín Díaz Llanes hace ahora 15 años, allí en Madrid. Si yo les pregunto por películas rodadas en esta ciudad, pues seguramente muchos recordarán la película de La hija, porque además se rodó hace muy poquitos años, como he dicho antes, aquí en esta calle. Este es un tema muy recurrente. Cada cierto tiempo, en la prensa, pues por aquello de conseguir visitas, se saca este tema. Las películas más míticas que se han rodado en la provincia, las películas más famosas, o que Jaén es un escenario perfecto para el cine, como se publica aquí en el portal Orgullosos de Jaén. Ahí vemos la plaza del Ayuntamiento de Andújar con el rodaje de la película de la mula, o el capitán A la Triste en las calles de Baeza. También salimos aquí en nuestra propia calle Bernabé Soriano con la catedral de fondo, es escenario de rodaje. Sobre el cine rodado en Jaén existe un libro muy completo, muy exhaustivo, muy documentado, publicado en 2017 por la Diputación de Jaén. Es una obra muy interesante y en ella se recoge el cine taurino rodado en Jaén, pero existen errores que luego voy a aclarar o a desmentir. Incluso voy a hacer aportaciones, sobre todo en esta noche, que en ese libro no se recogieron en su momento, en el año 2017, y sobre todo porque luego se ha ampliado. Porque sorprendentemente, dentro de la filmografía, tiene a Jaén como escenario un montón de películas de temática taurina. El cine taurino existe prácticamente desde el inicio del cine, desde el propio inicio del cine, porque ya en 1896 los hermanos Lumière, una de sus primeras filmaciones se titulaba La llegada de los toreros. Una de las primeras imágenes que se conservan de la tauromaquia, quizás la primera, bueno, no, la primera, evidentemente, la grabaron los hermanos Lumière en la antigua plaza de toros de la Fuente del Berro de Madrid, donde actualmente se encuentra el Palacio de los Deportes, y en este año 2026 se cumplen 130 años de esa producción, que es el primer testimonio cinematográfico de la Fiesta de los Toros, y que, como digo, es obra de los hermanos Lumière, que se proyectó el 15 de mayo de 1896 en una sesión pública en un hotel de Madrid. Desde entonces el tema taurino ha sido muy recurrente en el mundo cinematográfico, y nombres como los de Rodolfo Valentino, como Tyrone Power, Charles Chaplin, Anthony Quinn, que aquí lo pueden ver en la película Santo el Magnífico, y muy especialmente Mario Moreno Cantinflas, actuaron en películas de temática taurina. Cantinflas lo hizo hasta en 8 ocasiones. En 8 películas sale toreando. Incluso en la versión de Cantinflas en dibujo animado también sale toreando. Pero eso daría para una conferencia aparte, porque Cantinflas además fue ganadero de toros bravos y especialmente el mejor torero cómico de la historia. Para que se hagan ustedes una idea, Mario Moreno Cantinflas tiene un monumento, una escultura en la puerta de la Plaza de Toros Monumental de México, haciendo el paseillo con un capote de paseo. Estamos hablando no solo de un actor, estamos hablando también de un torero. El cine taurino es un cine de gran tradición, pero siempre ha estado relegado a un segundo plano, por decirlo cinematográficamente. Parece que es un tipo de cine marginal. Está tildado como un cine lleno de tópicos, folclórico, de muy baja calidad y despectivamente, y así además lo hacía referencia otro gran amigo que todos recordamos, como era José Luis Buendía, en ese libro de los rodajes por Jaén. El cine taurino siempre ha estado mal calificado como españolada. Esto hace que no se le preste atención, esto hace que a este tipo de cine se le haya ignorado por completo. Y esa ignorancia lleva al desconocimiento, y por eso quiero de alguna manera sacar del ostracismo al cine taurino, y más todavía teniendo en cuenta que Jaén ha sido escenario de rodajes de películas y lo va a seguir siendo,
Pero quizás hoy voy a crear un poquito de conciencia porque, como digo, en ese libro de la Diputación se habla de 6 películas de cine taurino, de las cuales realmente se rodaron 4, y a lo largo de esta tarde-noche les voy a hablar de 16 películas que tienen a Jaén como escenario y todas ellas de temática taurina. La primera, totalmente desconocida, En busca de gloria. Esta película es una película documental, rodada con escenas del novillero por entonces César Girón, el torero más importante que ha dado Venezuela, junto con Antonio Bienvenida, que nació en Caracas, aunque Bienvenida se consideraba sevillano. Y hay unas imágenes en esa película que se hizo expresamente para promocionar a César Girón toreando en la Plaza de Toros de Linares, en una novillada en la que cortó 4 orejas y un rabo en la Feria de San Agustín del año 1952. Un mes después tomaría la alternativa. De ahí pasamos a una película que a mí particularmente me gusta muchísimo, El Litri y su sombra, una película rodada en 1959 en el puerto de Santa María, en Huelva, por supuesto, en Málaga, pero también, sorprendentemente, en Linares. Hay una escena rodada en los exteriores y el interior de la Plaza de Toros de Linares, y esta película nos deja algo tan sorprendente como es ver a Miguel Báez el Litri leyendo el diario Jaén en esta escena de la película, porque esa escena rodada en Linares habla de la muerte de Manolete, de la que voy a hablar esta noche muchísimo, y ese original del diario Jaén es el periódico en el cual Diario Jaén daba la noticia en portada de la muerte de Manolete. Una sugerencia, si tienen curiosidad vayan al Instituto de Estudios Jienenses, porque la muerte de Manolete se estuvo publicando a diario durante 2 meses en Diario Jaén, que fue el periódico que dio la primicia. Además, la película del Litri y su sombra tiene una frase que en Huelva es emblemática. Hay una frase en Huelva que se repite por todos, que es que lo mate el Litri. Y esa frase procede de una escena en la que Miguel Báez Litri, de pequeño, de niño, está toreando un becerro y sus propios compañeros de los maristas le dicen que lo mate el Litri, pues esa frase se quedó para siempre en Huelva. Aprendiendo a morir, otra película conocidísima del cine taurino, película rodada en Jaén. Ya nos encontramos la primera película rodada en Jaén en el año 1962. A lo mejor hay aquí alguien que recuerde aquel rodaje, porque para rodar la escena del cordobés toreando en la Plaza de Toros de Jaén, el Pipo, que era el apoderado del cordobés, Rafael Sánchez el Pipo, era muy amigo, tenía cierta amistad con el recordado Felipe Arche, y gracias a esa amistad se montó un festival benéfico a principios de 1962 con el cordobés como novillero para torear a beneficio de las viviendas, un patronato de viviendas Santo Rostro, y se organizó este festival con la singularidad que el cordobés toreó de luces, mientras que el resto de estudiantes del festival torearon de corto. No puedo ofrecer imágenes de esa película aquí, igual que no puedo ofrecer las del resto por una cuestión de derechos, pero toda la faena del cordobés en esa tarde, en ese festival, ocupa un lugar importante en esta película, y además la plaza llena, pancartas de la peña del cordobés, de Jaén con el cordobés, porque entonces tenía una peña aquí en Jaén. En ese año, en 1962, llegaron a coexistir en Jaén 11 peñas taurinas dedicadas a diferentes toreros, pero esta película, además de rodarse en Jaén, también se rodó en Baeza y en Andújar. Nos deja imágenes tan bonitas como esta, o imágenes fácilmente reconocibles por todos, como es el cordobés paseando por Baeza, justo al lado de donde actualmente se encuentran los juzgados. Aquí vemos a Manuel Benítez del cordobés. Esta película cuenta con guión de Tico Medina. ¿Y por qué se rodó esta película? Pues lo van a saber perfectamente, porque el cordobés era el personaje del momento en España, luego lo fue más todavía, no había tomado la alternativa todavía, y se rodó la película con fines publicitarios, que es algo que en aquella época era bastante habitual. Ahora veremos otros toreros. En aquellos años se rodaron muchas películas con toreros, con Paco Camino, con Domingo Ortega, con Bienvenida, con Mondeño, en fin, con muchos, y se aprovechaba el tirón de los toreros, pero también en algunos casos, como es en este específico del cordobés, con fines publicitarios. Aquí vemos una reseña precisamente de Rafael Alcalá en la revista El Ruedo, hablando
de cuando el director Pedro Lazaga vino a reunirse con Felipe Archi, con la propiedad de la Plaza de Toros de Jaén y con el alcalde de entonces para buscar localizaciones para el rodaje y además estamos hablando del año 1962, previo a la inauguración definitiva de la Plaza de Toros de Jaén. La plaza se construye en 1960, se inaugura la primera fase y luego posteriormente se inauguraría la Feria de San Lucas de 1962. Este festival tuvo lugar previamente y las imágenes están grabadas desde lo que sería la presidencia sin estar todavía cerrada la parte de arriba de la andanada. Por un lado vemos ese recorte del ruedo con la presencia del director en Jaén buscando localizaciones y por el otro la crónica del festival en la que torearon, entre otros, José María Montilla, torero cordobés también, un novillero que se llamaba El Millonario, otro, bueno, eran seis novilleros, no me acuerdo de memoria el cartel, y en la barrera de ese festival estaban presentes los actores de esta película, a los cuales pues se les brindaron también los diferentes novillos. De ahí pasamos a otra película de la que están muy orgullosos en Sabiote. Diría que es prácticamente de lo que más presumen en Sabiote, de sus fiestas de los medievales y de haber sido el escenario de la película La Vez Cerrada, porque se rodó allí, también en Úbeda. La parte taurina está rodada en la Plaza de Toros de Sabiote y hay unas escenas rodadas en el Teatro Ideal Cinema de Úbeda, una película que está protagonizada por Fernando Fernán Gómez haciendo un papel en esa película que era el del típico taurino, el típico personaje pintoresco de la fiesta de los toros, que ahí se llamaba Juncalito y que sería el germen de luego el personaje de Juncal. Esta película está protagonizada por Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez y Juan García Mondeño, el famoso Mondeño, el torero que luego se hizo fraile. No fue la primera película de Antonio Bienvenida porque apareció hasta en 4 películas. Como digo, esta película es muy bonita, es muy emocionante. Habla de unas monjas que quieren reconstruir el asilo de ancianos. El patrón de allí de Sabiote de San Ginés, pues el asilo de ancianos es San Ginés de la Jara. Estas monjitas quieren buscar unos becerros a toda costa para dar un festival benéfico y consiguen a través de este personaje de Juncalito, de Fernando Fernán Gómez, contratar de alguna manera a Antonio Bienvenida, Ordóñez y Mondeño. Es una película, como digo, muy agradable. De aquí pasamos, bueno, aquí vemos esta escena. Esta película al final el festejo no se da porque cae una tromba de agua. Aquí vemos a Antonio Bienvenida en primer plano. Como curiosidad, por aquel entonces la Plaza de Toros de Sabiote no tenía callejón y luego se le hizo obra y se le añadió el callejón. De aquí pasamos a otra película que también está rodada en la ciudad de Jaén, El Momento de la Verdad. ¿Por qué pongo los carteles? Porque el director de esta película, Francesco Rossi, era italiano. Esta película fue una producción internacional, estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ganó un premio de cine en Italia, por eso aquí aparece con 2 nombres, El Momento de la Verdad y el Momento de la Verità. Lo digo así porque estuve de Erasmus en Italia, aunque ya mi italiano pues ha perdido fuelle. Esta película está ambientada en la provincia de Jaén porque el personaje protagonista, el torero algecireño Miguelín, en la película, en vez de ser de Algeciras, era de la provincia de Jaén. Era un muchacho del campo, como tantos de la época, que en busca de fortuna quiere hacerse torero, siguiendo precisamente el camino de un torero famoso como era el cordobés. Paradójicamente luego Miguelín protagonizaría un momento muy polémico con el cordobés cuando se lanzó de espontáneo en un toro del cordobés en las ventas. Como digo, esta cuenta con imágenes rodadas en la Plaza de Toros de Jaén, en la Feria de San Lucas del año 1965, en una corrida que torearon José Fuentes, Miguel Márquez y Miguelín, y inequívocamente esto es Jaén porque fíjese la plaza llena de paraguas. En Jaén, lloviendo en San Lucas, pues esto no hay discusión. ¿Qué nos llama la atención aquí? Pues esa publicidad de la época y se ve perfectamente porque además había carteles de una de las peñas de entonces de Jaén, ahí. En esta imagen un detalle, los 2 caballos de picar que se están viendo ahora mismo no llevan el peto y el caballo que viene de frente lleva los ojos descubiertos, ¿vale? No lleva los ojos tapados. Imagen típica de Jaén en los toros,
paraguas, la publicidad arriba, algo que actualmente no forma parte de la estética de la Plaza de Toros de Jaén, y la salida a hombros de Miguelín en este festejo. Son escenas reales, porque muchas de las películas de toros de entonces se aprovechaba la actuación de los toreros en los festejos para rodar las escenas reales, porque claro, una faena, y torear de verdad, pues no admite repeticiones. Un dato curioso: Miguelín fue el último torero en torear en la anterior Plaza de Toros de Jaén, fue el último espada en lidiar una res allí, y luego pues toreó también en la plaza, aquí en la Plaza de Toros de Jaén. Esto, por ejemplo, no aparece en el libro de rodaje en Jaén. Esto es uno de los olvidos, y a mí me llamó la atención cuando lo descubrí. Ya llevamos 2 películas en las que sale la Plaza de Toros de Jaén, y por tanto sale Jaén. Una película también muy conocida por todos, la gran película, una de las 3 que protagonizó Sebastián Palomo Linares, y hoy tenemos la suerte de tener aquí a un primo hermano de Sebastián Palomo Linares, como es mi amigo Antonio Martínez, que yo sé que esta película le produce mucha nostalgia, porque no deja de ser la película de una parte de su familia. Esta película se rodó en Linares, pero también en Úbeda, también contiene imágenes de una feria de San Miguel de Úbeda. Además sale haciendo el pasillo precisamente Antonio Millán, carnicerito de Úbeda. Es una película biográfica, aprovechando el tirón de Palomo Linares, aquel novillero, maletilla de Linares, de la provincia de Jaén, que se escapa de casa, que se va a Madrid, que se apunta a la oportunidad de los hermanos Lozano en la plaza de Vistalegre, que triunfa con 16 años y se convierte en uno de los toreros del momento. Y además, un dato que también hay que resaltar: Palomo Linares, él se llamaba Sebastián Palomo Martínez. Los toreros, al igual que los cantadores del flamenco, tienen el honor de llevar a sus lugares de origen en su nombre artístico, y él así lo hizo, Sebastián Palomo Linares, que además en esta película hay una canción, un pasodoble muy bonito cantado por Marifé de Triana, que forma parte de la película y que es bastante conocido. Aquí vemos algunas de las escenas, haciendo abajo el paseillo en la Plaza de Toros de Linares. Aquí lo vemos junto a Alfredo Landa, haciendo de maletilla en un papel un poco pícaro, en la antigua Plaza de Toros de Vistalegre, que es donde actualmente se encuentra el Palacio Vistalegre, y esa otra imagen con actores muy conocidos, entre ellos, por ejemplo, José Sacristán, que además la película hace de tartamudo, que es bastante cómica. Esta es una película que está rodada, como digo, en gran parte en Linares, y que contiene también imágenes de Sebastián Palomo Linares toreando en la Plaza de Toros de Úbeda. Otra película rodada en la Plaza de Toros de Jaén, de la que nuestro amigo Sancho Dávila, que hace unos días estuvo aquí, presume siempre: Torero 68. Esta es una película documental y además es un cortometraje realmente. Se rodó en la Plaza de Toros de Jaén con motivo del debut con caballos del ganadero Sancho Dávila, que se anunciaba en los carteles Sancho Álvaro, porque para no, digamos, confundir con su padre, que había sido jefe de Falange y además presidente de la Federación Española de Fútbol, y bueno, pues circunstancias hicieron que él prefiriera anunciarse en los carteles torero Sancho Álvaro. Aquí lo vemos compartiendo el cartel con el maestro Antonio Ordóñez el día de su alternativa en la Plaza de Toros de Valencia. Esta película no la he podido ver, porque muchas de las películas de las que voy a hablar hoy son películas desconocidas, películas de las que prácticamente no hay rastro, no están a la venta, en fin, son muy complicadas de ver. Y esta pues es una de ellas. Es la tercera en la que aparece la Plaza de Toros de Jaén. La cuarta película en la que aparece la Plaza de Toros de Jaén, y además salgo yo muy de fondo, de Matador. Esta película es una película biográfica del Fandi, es una producción internacional. Aquí hay un momento muy interesante, y es que esta película sigue al Fandi durante una temporada entera. Estuvo asesorada por el crítico taurino José Antonio del Moral, y en una escena en la Feria de Granada, en el Corpus de Granada, el Fandi está compartiendo un momento de tertulia con 2 personajes de aquí de Jaén que muchos conocerán: el recordado crítico taurino Ángel del Arco y su hijo, mi amigo Ángel. Hacían una tertulia del ideal allí en la Feria de Granada, y eso forma parte de esta película. Hace tiempo se lo comenté a su hijo, a Ángel,
Y claro, estas son estas películas que se graban, que se producen, que se llevan a festivales, que ganan premios, que no se les pierde, que se les pierde el rastro. Y claro, se lo contaba Ángel y ni siquiera sabía que salía en esta película. Pues la cuarta película en la que sale La Plaza de Toros de Jaén. Otra película impresionante, El Torero de los Andes. Esta película está grabada en un documental, ya entramos dentro del terreno de los documentales. Está grabada entre España y Perú y es la biografía del torero linarense David Gil. Cuenta con una parte del rodaje en Linares, en la calle Julio Burel, y luego en el propio cortijo de David Gil, donde yo, por cierto, toreé una vez. Él tuvo la deferencia de invitarnos a unos amigos a torear una vaca y tuvimos una tarde muy buena con él. Y esta película, y el nombre de esta película, El Torero de los Andes, viene porque David Gil estuvo durante 10 años de forma consecutiva yendo a Perú a torear, porque aquí no lo contrataban. Pero a ese Perú profundo, a ese Perú insólito, que no es el de la Plaza de Toros de Lima, no, es el de las provincias. El de Huancayo, el de Puno, el de Cajamarca, de Lambayeque, de todo el Perú profundo. Esta es la Plaza de Toros de Coracora. Esta es una plaza que tiene la particularidad de que está en mitad de un valle, entonces la gente se sienta, igual que en Segura de la Sierra, a ver los toros en ese monte natural. Cuando yo estuve, como bien ha dicho antes Antonio, hace 4 años en Perú, con la Tuna Universitaria de Jaén, recorriendo el país, al ver que éramos de Jaén, coincidí con gente que eran aficionados a los toros y me preguntaron insistentemente por este torero, por David Gil, un auténtico héroe en ese país, en el país andino. Y todo lo que se ve en la película, cuando nosotros fuimos a Perú y viajamos esas distancias de sur a norte y de norte a sur para ir a la ciudad de Jaén de Perú, kilométrica, esa distancia en autobús, es el reflejo de lo que este torero vivió y padeció para torear en plazas donde a lo mejor no hay enfermería, no hay médicos, los toros están toreados, los toros están, como se suele decir, corraleados, y donde el ganado no es un ganado a lo mejor de lidia como el que se lidia en España, sino un ganado de casta o ganado cunero, como se suele llamar allí. Esta película es tremenda y también obtuvo premios en varios festivales de cine documental, y esta película de verdad está disponible en internet. El programa Atendido Cero le dedicó un monográfico y una película desgarradora. De ahí, y lo he querido incluir porque es un documental, pasamos al documental Jaén Cultura del Toro, donde precisamente López Morales interviene, una producción de la Diputación Provincial de Jaén, rodado íntegramente en la provincia de Jaén, con una locución soberbia de Javier Altarejo, con un guión de López y de Antonio Oliver. Es una producción que casi no se deja ningún fleco por mostrar. Durante 28 minutos, la transhumancia, nuestras ganaderías, las plazas de toros más emblemáticas, toreros como Curro Díaz, ganaderos como María Jesús Gualda o Sancho Dávila. Bueno, pues es un documental, es una película y se ha exhibido en muchos sitios. Bueno, pues esta película también la incluimos en este catálogo y aquí también sale la Plaza de Toros de Jaén. Otra película documental, El día que murió Manolete, evidentemente con escenas rodadas en Linares, contando el testimonio de personas que todavía viven y estuvieron presentes en esa tarde, con testimonio del historiador de la Plaza de Toros de Linares, documental producido por Canal Sur, porque pasamos de esas películas creadas para exhibirlas en la gran pantalla a esas películas ya que se producen directamente para emitir en televisión. Esta película está disponible, la pueden ver y también es muy interesante. Y además aquí cuenta también con el testimonio de un personaje muy conocido en la provincia de Jaén, como es Juan Lamarca, que fue presidente de la Plaza de Toros de las Ventas durante mucho tiempo y es ubetense. Ya nos vamos directamente a documentales uno tras otro. San Marcos, algunas leyendas no son ficción. En Beas de Segura, hace algunos años, hicieron este documental en el año 2019, producido y dirigido por un particular. No hay imagen publicitaria de este documental y sería la primera de una serie de películas documentales que se han ido realizando en estos años en Bea, un documental para mostrar la fiesta de San Marcos. Si antes hablaba de Bea, la fiesta de San Marcos también se vive en Arroyo de los Jancos. Pues en plena pandemia se estrenó este otro documental, San Marcos nadie lo puede quitar, que forma parte de un cántico popular
de allí de las fiestas de San Marcos, pero en este caso producido por una productora local de Arroyo de los Jancos, y también muy emocionante. Otra película que aquí ha pasado totalmente desapercibida, aunque ponga como fecha 2012, realmente de 2022, es una película francesa cuyo protagonista es el matador de toros jienense Alberto Lamelas, torero de Segura de la Sierra. Habla de su vida porque este matador de toros compagina la carrera como matador de toros con su otra actividad profesional, que es taxista. Y luego, aparte, él ha toreado en Francia lo más duro, lo más grande, y es un auténtico héroe. Pues este documental cuenta con escenas, Alberto Lamelas cuenta con escenas rodadas en el Campo Bravo de Jaén, en la ganadería de Sancho Dávila. Esta película no la he podido ver porque solamente se ha emitido en Francia, se ha presentado en festivales en Francia, y en Francia tuvo una gran acogida porque además se emitió en la televisión pública francesa, pero en cambio en España todavía no lo hemos podido ver. Y yo, que soy muy amigo de Alberto, ni siquiera he podido verlo. Otra película de San Marcos. San Marcos, tradición, orgullo y pasión. Esta película está producida por la propia Hermandad de San Marcos de Vega de Segura. El lema, tradición, orgullo y pasión, es el lema que se ha acuñado en Vega de Segura para potenciar esta fiesta, y tiene además esta película un fin, y es que se está intentando en Vega de Segura que la fiesta de San Marcos se convierta en fiesta de interés turístico nacional. Lo es a nivel de Andalucía, pues se está intentando elevar ese rango, y eso se consigue precisamente a través de trabajos audiovisuales como este. Y no nos vamos de ver ni nos vamos de San Marcos para la última que hasta ahora se ha rodado. Esta película es muy singular porque está dirigida por el mismo que hace 4 años dirigió la otra. Es como una prolongación, pero tiene algo muy, muy bonito, y es que además de contar con testimonios de los vecinos y mostrar la fiesta como es, también cuenta con una recreación de la fiesta de San Marcos en la época previa a la guerra civil, en la época más complicada, más dura, y luego también cuenta cómo fueron aquellos años tan difíciles en los que no se permitía que las reses del pueblo como tal se corrieran por las calles de Vega de Segura. Esta película la han tenido que proyectar varias veces en el Cine Regio de Beas por la emoción que supone y por el orgullo que tienen la gente de Beas. Además es un gran trabajo que merece la pena que se le hubiera dado un mayor impulso. De aquí ya vamos a pasar a las películas no rodadas y ambientadas en la provincia de Jaén. Y aquí es donde voy a entrar a hablar de esas películas que en el libro aparecen como películas rodadas aquí, pero no lo son. Brindis a Manolete. Esta película se rodó justo al año siguiente de la muerte de Manolete, y en el libro se cuenta como rodada de Linares, y no es cierto. ¿Por qué? Porque se cuenta que cuenta con imágenes de la muerte de Manolete, y imágenes audiovisuales de la muerte de Manolete no existen. Existen fotografías, pero no secuencias de la muerte de Manolete. Y lo digo con conocimiento de causa porque mi abuelo fue el delegado gubernativo de la corrida en que murió Manolete, y esta historia la he conocido desde pequeño. Manolete en el cine siempre ha sido un tema muy recurrente y lo seguiremos viendo ahora. Esta película tiene una particularidad. Buscaron en toda España a ver si había alguna persona que fuera como Manolete, y la encontraron. La encontraron en Ciudad Real. Este señor, que se llama Pedro Ortega, que vivía en Puerto Llano, era en aquella época el doble de Manolete. En una revista de Córdoba que se llama La Montera entrevistaron a este señor, y además hace unos años la persona que lo entrevistó, el fotógrafo cordobés Ladis, vino aquí a dar una conferencia a Jaén que se llamaba Yo fui Manolete, donde contaba precisamente toda la historia de esta película. Esta película se rodó en Córdoba, se rodó en Madrid, se rodó en la finca La Janda, en Jerez de la Frontera, pero no se rodó en Linares, con lo cual esta película no cuenta como película rodada en la provincia de Jaén. Al igual que esta tampoco. Yo he visto La Muerte, otra película que tiene un argumento centrado en Manolete. Esta película es muy bonita, cuenta con Luis Miguel Dominguín, Antonio Bienvenida, Álvaro Domecq, hijo, recientemente fallecido, y Andrés Vázquez. Se divide en 4 episodios y el último está dedicado a Manolete, y nos muestra a Luis Miguel Dominguín en una barraca de feria visitando lo que sería una recreación de la muerte de Manolete, sin que el feriante que está, digamos, haciendo negocio con eso reconozca
que Luis Miguel Dominguín está visitando y fue el compañero de cartel de Manolete en aquella tarde. En ese libro se cuenta que se incluyen imágenes de la muerte de Manolete, vuelvo a negarlo, y además en el otro libro, en la otra película, se nos dice que salen imágenes de la enfermería de la Plaza de Toros de Linares. Yo estaba en esa enfermería y no es tal y como sale la película, con lo cual aprovecho para rectificar esa publicación y para decir las cosas como son, y para eso también es bueno ocasiones como esta. La película Manolete, horrorosa. Esta película fue muy polémica, fue muy controvertida, estuvo embargada, tardó muchísimo en estrenarse, y lo más triste, ni se estrenó en Linares ni se estrenó en Jaén, no se pudo ver en la provincia de Jaén. Contó con el asesoramiento de Cayetano y de Espartaco. Esta película se rodó en Alcoy, en Alicante, en Madrid, en Sanlúcar, en Jerez, en Carmona, pero no respeta ninguno de los escenarios donde tuvo lugar la tarde del 28 de agosto de 1947, que siguen existiendo. Aquí vemos al actor protagonista, Adrien Brody, encarnando a Manolete, acompañado por Juan Echanove, interpretando a Camará, y a Santiago Segura, interpretando el papel de Guillermo, que era el mozo, no, de Chimo, que era el mozo de espada de Manolete. Le acompaña la cuadrilla de Espartaco, de hecho su hermano es el que aparece con el traje grana y azabache, y aquí aparece como si estuvieran saliendo del Hotel Cervantes camino de la Plaza de Toros de Linares. Quien conozca la calle Julio Borel, conozca el Hotel Cervantes y en la Plaza de Santa Margarita y sus alrededores, sabe que no tiene absolutamente nada que ver. Esta película, como digo, es desastrosa, causó mucho revuelo, causó mucha indignación a la familia de Manolete. Lo único bueno y que podemos destacar, pues que efectivamente Adrien Brody tiene un parecido muy grande con el monstruo de Córdoba, y como curiosidad, en esta película estuvo muy cercano un torero de esta tierra, Joséito Ruz, banderillero, que estuvo compartiendo con Adrien Brody durante mucho tiempo la adaptación del actor estadounidense al mundo del toro y conociendo de primera mano cómo es todo este mundo. Ahora vamos a pasar a las películas protagonizadas por toreros de Jaén. Ya hemos hablado de una, de nuevo en esta plaza, pero también Palomo Linares protagonizó esta otra, solo los dos, una película que compartió cartel con Marisol. Esta película es interesante porque es la última película en la que Marisol interpreta un papel adulto bajo el nombre de Marisol. Luego habría otra que sería Carola de día, Carola de noche, que esta es la penúltima película de Marisol. No hay ninguna escena grabada en la provincia de Jaén, se grabaron en la Costa del Sol. Es una película muy musical y bueno, pues aquí se aprovecha el tirón de dos personajes populares del momento, pues para hacer taquilla y una película con fines comerciales. Palomo Linares aparece luego en otra película, pero de forma muy discreta. El monosabio. En esta película interviene la rejonadora jienense Antoñita Linares. Es uno de los toreros de Jaén, en este caso la primera torera que dio la provincia de Jaén, que ha caído en el olvido. Esta rejonadora nació en Mengíbar, aquí la vemos, nació en Mengíbar, se crió en Linares, llegó a torear más de 700 festejos, llegó a torear en la Plaza de Toros de las Ventas, curiosamente no toreó en la Plaza de Toros de Jaén nunca, y aquí lo vemos junto a José Luis López Vázquez, interpretando a un banderillero. Esta película también es muy interesante. Esta película, José Luis López Vázquez interpreta el papel de monosabio. Es un antiguo torero, un antiguo banderillero venido a menos, que se transforma o se reconvierte en monosabio, y luego pues quiere ayudar a un novillero, que es este torero que vemos aquí vestido de blanco y oro, sin saber que ese novillero va a ser el padre de su hija, y entonces se monta todo un festejo para que el torero tenga su oportunidad. José Luis López Vázquez hace de promotor del festejo, se gasta los ahorros de su hija y al final pues la película tiene un poco un tinte dramático. Bueno, pues esta película está protagonizada por la única rejonadora que ha dado la provincia de Jaén, la primera mujer jienense que pisó los ruedos, y como digo, otro torero de Jaén, o torera en este caso, que ha caído un poquito en el olvido. Ahora hablamos de películas donde aparecen toreros de Jaén. Aquí vamos a llevarnos varias sorpresas. Esta película es muy antigua,
un caballero famoso. Esta película interviene el matador de toros de la Carolina, Pablo Sabio Parrao. Este fue el primer matador de toros que dio la Carolina, hubo 3, y este torero es conocido porque fue al que le sacaron sangre para hacerle la transfusión a Manolete junto con un cabo de la policía local de Linares. Es el primer matador de toros de la provincia de Jaén que toma la alternativa en el siglo XX y en esta película aparece en las escenas taurinas. Esta película está basada en la vida de un torero que se llamaba Fernando Pérez de Guzmán y Fernández de Córdoba, descendiente de Guzmán el Bueno, descendiente también del Gran Capitán, y era un torero que era militar y dejó el mundo militar por hacerse matador de toros allá por el siglo XIX. Las escenas taurinas están rodadas en Aranjuez, en la Plaza de Toros de Ronda, porque los toreros entonces no vestían todavía como los trajes de luces luego evolucionaron. Es un torero, Fernando Pérez de Guzmán, coetáneo de Paquiro, del Chiclanero, de Desperdicio, o sea, estamos hablando de un torero decimonónico. Pues aparece este torero carolinense, al que claro, en una película en blanco y negro y de 1942, pues es muy difícil poder localizarlo y poder identificarlo. Sangre Arena, la última de las versiones, basada en la novela famosa de Blasco Ibáñez, de la que se hicieron varias versiones cinematográficas, concretamente 4. Esta película, dirigida por El Orrieta, es la única película que ha protagonizado y rodado Sharon Stone en España, antes de ser la pedazo de actriz que luego se convirtió. Pues esta película nos deja la sorpresa de ver que el testigo de la alternativa, en la escena de la alternativa, es el torero de Linares, Lázaro Carmona, que comparte aquí ese momento con Máximo Valverde, que fue entonces era novillero, bueno, había sido novillero con picadores, luego tomaría la alternativa, y aquí Lázaro Carmona aparece vestido de azul pavo y oro, ejerciendo como testigo de la alternativa del protagonista de esta película, que es muy, muy conocida. Otra película que nos deja una sorpresa, una película de culto, una película muy conocida, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes, película que ganó el Goya en el año 1995 y varias nominaciones más de los Goya, y que nos deja la sorpresa en el final de esta última escena en la que aparece Curro Vázquez junto a Victoria Abril, acompañando, o mejor dicho, los toreros acompañando a Victoria Abril. Vemos en un extremo a Antoñete, a su lado a Juan Antonio Alcoba, Macareno, Victoria Abril, el maestro Curro Vázquez, Michelín, el propio padre de Agustín Díaz Llanes, y al lado está, no me acuerdo, pero es otro banderillero de la época, otro torero muy conocido, ahora mismo aquí no lo reconozco. En esta película ya Agustín Díaz Llanes empieza a introducir referencias taurinas. Otra película documental en este caso, y se llama Cayetano, una película producida para la televisión en la que participa muy activamente Curro Vázquez, porque es tío de Cayetano y además ha sido su apoderado en todo el tiempo que Cayetano ha estado en los ruedos. Pues Cayetano, Curro Vázquez también tiene aquí un papel muy, muy constante en esta película, y en la que también sale Joselito Rubio, el banderillero de Jaén. Hablamos ahora de películas con escenas taurinas o trasfondo taurino con artistas de Jaén. El Ruiseñor de las Cumbres, famosa película de Joselito. Esta es la tercera película que rodó Joselito, allá por el año 1952, y que nos deja las escenas de un toro ensogado. Aquí vemos a Joselito asomando la cabeza por debajo de una talanquera. Esta película no se rodó en la provincia de Jaén, se rodó en la provincia de Teruel, en la provincia de Valencia, en Utiel. Se rodó en Teruel, en Rubielos de Mora, porque el director de la película era natural de allí. En esa zona hay tradición de toro ensogado, y esta película recrea ese momento y nos deja a Joselito pues asistiendo al momento en el que se está corriendo un toro por las calles ensogado. Qué curioso, qué llamativo que Joselito, siendo de Beas de Segura, interpreta en una película algo que le sería tan cercano como son las propias fiestas de toro ensogado de su pueblo. No es la única película en la que aparece Joselito con trasfondo taurino, porque también en la película Aventuras de Joselito en América aparece en un momento que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es cantando el famoso Guapango Torero en la Plaza Monumental de México, una pieza que dura 3 minutos, y Joselito sale cantando esta canción
por toda la Plaza de Toros Monumental de México y la compartió con un actor como él de la época que se llamaba Pulgarcito. Por eso aquí aparece, no aparece en el cartel, pero había un actor de su misma edad, digamos un análogo a Joselito en México, que se llama Pulgarcito, pues está protagonizada por los dos. Son las dos películas que rodó Joselito en América. Y aquí ya quiero hacer un comentario, y es que Joselito, como he dicho antes, nació en Beas de Segura. López Morales fue alcalde de Beas de Segura y consiguió, siendo alcalde, que Beas le pudiera rendir un homenaje en el Teatro Cine Regio de Beas de Segura, ya que aquello fue un auténtico espectáculo y López salió en cine de barrio. Aquí hablamos de otra película que a mí particularmente me dio mucha pena cuando la vi, de Barro y Oro, protagonizada por Juanito Valderrama. Digo que me dio mucha pena porque Juanito Valderrama era muy amigo de mi abuelo, y en esta película él interpreta a un cantaor borracho, noctámbulo, una persona pues de mal vivir. Entonces, claro, cuando yo la vi en su momento, con 14 o 15 años, teniendo la imagen familiar que tengo de Juanito Valderrama, porque es la que me han trasladado, del amigo entrañable de mi abuelo, a verlo en esa película interpretando ese papel de aquella manera, pues me dio mucha pena. Aquí Juanito Valderrama, como digo, interpreta a un cantador que ayuda a un maletilla que quiere ser torero, y le ayudan, llaman a puertas, le hacen favores, y al final el aspirante a torero pues se acaba olvidando de quien le ha ayudado, algo que por desgracia es bastante recurrente en el mundo del toro. Según tengo entendido, dentro de la filmografía de Valderrama es uno de sus películas más conseguidas, o de sus papeles más conseguidos, porque claro, tendremos que recordar El emigrante o El padre Coplilla, entre otras. La trastienda, película que también ustedes conocerán, con María Jesús Cantudo, la actriz de Andújar, una película trascendental por lo que supuso para la época del Destape en España, y que contiene un trasfondo taurino constante, y además con imágenes de una corrida de toros en la Plaza de Toros de Pamplona, en la que participan Ruiz Miguel y José Luis Galloso, entre otros. El tercer componente de la terna no recuerdo ahora mismo quién era. La película Blancanieves. Esta película es una obra maestra y yo recomiendo que la vean si no la han visto. Esta película, cuando yo la vi en Madrid en el cine, me impresionó, porque lo que yo no sabía es que era una película de cine mudo. Claro, yo acudí al cine y me llevé el sorpresón. Esta película, dirigida por Pablo Berger, que por cierto es un actor muy vinculado a Jaén y que viene aquí con frecuencia y participa en esa actividad de Rodando por Jaén, bueno, pues apostó por la tauromaquia como argumento para una película suya que consiguió nada más y nada menos que 10 premios Goya, arrasó los Goya en el año 2013 y muchísimos más premios. Pues esta película interviene la actriz de Arquillo, Inma Cuesta, haciendo el papel de Carmen de Triana, que es la madre de Blancanieves en esta película. Aquí la vemos junto a Ángela de Molina en una barrera en la Plaza de Toros de Aranjuez. Esta película tiene una cosa muy interesante. Las escenas taurinas están rodadas de una forma diferente a como siempre se han hecho en el cine taurino. En el cine taurino las imágenes nos las muestran desde el tendido hacia el ruedo. Y aquí lo que hizo Pablo Berger y su equipo fue situar una especie de caseta en el centro del ruedo y grabar desde el centro del ruedo hacia las tablas, mostrando la lidia y mostrando al tendido. Ahí fue una innovación, una apuesta de Pablo Berger, y de verdad es una auténtica maravilla esta película, que además nos deja una reflexión. En esta película intervinieron estos toreros cómicos. Aquí hay solamente 2 actores profesionales, el que aparece en medio con bigote, ese actor se llama Emilio Gavira, es un actor muy conocido en el cine porque, por ejemplo, ha hecho el papel de Rompetecho en la película de Mortadelo y Filemón, es actor profesional, y el del extremo, el que lleva el capote de paseo sobre el hombro, también es actor profesional. El resto son 4 toreros cómicos. Estos 4 toreros cómicos que participaron en esta película, por la cual se reconoció su trabajo y se les premió en una película en la que se concedieron 10 premios Goya, entre ellos el premio a la mejor película, son los mismos a los que luego no les quieren dejar torear como toreros cómicos.
Esta es la Plaza de Toros de Jaén. Los mismos que protagonizaron la película Blancanieves torearon en el año 2019 en la Plaza de Toros de Jaén, y esas pancartas que están viendo en sus manos, y además, por si fuera poco, se nota que es Jaén porque están las dos pancartas de las dos asociaciones a las que yo precisamente pertenezco. Bueno, pues esto tiene una historia que la voy a contar. Una persona de aquí de Jaén que tiene acondroplasia presentó una denuncia ante la Fiscalía para impedir que se celebrase el espectáculo cómico Diversión en el Ruedo, que se llama así este espectáculo cómico. Aquella denuncia al final se acabó archivando, pero evidentemente peligró la viabilidad de este espectáculo. Bueno, pues al término de ese espectáculo cómico tan exitoso, los propios enanitos toreros sorprendieron a todos sacando esas pancartas y mostrando esas pancartas diciendo que se les respete, que se sienten toreros, que se sienten artistas y que por favor pues que les dejen torear. Como nota curiosa, varios amigos míos de aquí de Jaén estuvieron a punto de sacar a hombros a los enanitos en ese día precisamente por este hecho. Qué paradoja, ¿eh? No pueden o no les quieren dejar torear en público, pero en cambio sí les dejan interpretar el papel de lo que realmente son. En fin, no hay quien lo entienda. Pablo Berger precisamente dejó una frase en la revista 6 que la quiero reproducir. Siempre he pensado que el toreo tiene un gran componente cinematográfico. Desde que empecé a hacer cine me di cuenta de que los toros son movimiento, lo mismo que el cine. Pablo Berger se acercó al mundo del toro con muchísimo respeto, seducido por una imagen que vio en un libro que representaba precisamente esta misma escena y construyó en su mente una hipotética historia de una Blancanieves con unos enanitos toreros. La llevó al cine y cosechó un éxito enorme. Y ahora vamos a dejar el cine para hablar de las series, porque también podemos hablar de esa presencia jienense en la serie más grande, más bonita, más hermosa que se ha rodado nunca sobre el mundo de los toros, Juncal, con el gran Paco Raval, que por cierto es el actor que mayor número de veces ha interpretado a un torero, hasta 5 ocasiones, igual que Cantinflas ha toreado en 8 películas, Juncal, Paco Raval, hasta en 5 películas interpreta a toreros. Pues en esta serie aparece nuestro casi paisano, Rafael Álvarez el Brujo, nacido en Córdoba, pero criado en Torredonjimeno y antiguo alumno de los maristas. Aquí hace un papel impresionante. Yo tengo una amiga que se sabe la serie de memoria y hace poco pudo entrevistarlo y se sorprendió Rafael Álvarez el Brujo de cómo personas que no existían, o sea, que no habían nacido cuando esta serie se emitió, tengan ese cariño a esta serie. Y voy a reproducir una frase de esta película, de esta serie, cuando le dice Rafael Álvarez Búfalo a Juncal, dice: maestro, ¿usted sabe lo que quiere decir Juncal en caló? Magnífico. Pues una serie magnífica, una serie que queda en el recuerdo de todos, que ganó el premio Ondas, que también ganó un premio TP de Oro, y que curiosamente después de rodarse, Jaime de Armiñán, su director, escribió la novela Juncal. Aquí se produjo la inversa. Siempre la literatura ha sido llevada al cine y aquí, en cambio, Jaime de Armiñán recorrió el camino inverso. Primero rodó la serie y luego escribió la novela, una novela preciosa también. También quiero hablar de Tierra de Toros. Ya estamos hablando de una serie documental producida para la televisión, una serie con la que yo aprendí muchísimo. Estos sí eran regalos de Reyes Magos y no lo que hay ahora, y regalos de comuniones. Esta serie cuenta con muchísimas escenas rodadas en el Campo Bravo de Jaén, en la finca de Javier Araúz de Robles, en Baño de la Encina, en la finca Navalonguilla, en Baño de la Encina también, en la finca de Sancho Dávila, en San Esteban del Puerto, y es una serie directamente producida para televisión con muchísimas imágenes rodadas o grabadas en nuestra provincia. Sus directores fueron José Antonio de Moral, crítico taurino durante muchísimo tiempo, y Joaquín López del Ramo, que también fue profesor mío en el curso de periodismo de la ABC. Y ahora vamos a hacer una extravagancia, y es que vamos a hablar, bueno, aquí vemos esta serie aquí se ha colado esta imagen, aquí vemos al Brujo embistiendo a Paco Raval en la plaza de la ganadería de Gabriel Rojas, en Sevilla. Decía que íbamos a hacer una extravagancia, es que también vamos a hablar de un videoclip. Y es que, ¿quién no recuerda el boom hace unos años, en el 2018, del videoclip de Rosalía, Malamente? Que todos descubrimos quién era esa cantante tan excéntrica,
y que tanto da que hablar. Pues en este videoclip, además, me puedo vanagloriar de haber dado la primicia en Jaén en mi página web. En este videoclip, el primer plano, el primer segundo, la primera toma es el novillero ya retirado de Jaén, Pedrito Aparicio. En este videoclip participaron 4 alumnos de la Escuela Taurina de Jaén: el Nete, Jesús Llobregat, novillero con picadores de Linares, Pedro Aparicio, 3 de Jaén, 1 de Linares, y Alfonso López, que no llegó a vestir de luces. Fueron a Barcelona, contactó la productora con la Escuela de Jaén porque era muy activa en las redes sociales, prácticamente no sabían a lo que iban, les pagaron todos los gastos, y claro, en Barcelona, con el ambiente taurino que hay, cuando llegaron al aeropuerto del Prat y se bajaron, los taxistas les preguntaban qué es lo que llevaban, porque veían unas fundas muy raras, y todos los chicos de la Escuela Taurina decían que llevaban palos de golf en los fundones de las espadas. Bueno, pues este videoclip lo vamos a incluir aquí porque se considera también el videoclip como un género menor dentro del mundo cinematográfico, porque al final son historias audiovisuales, pues también tiene este vínculo con nuestra tierra, con la provincia de Jaén. Y quiero dejar para el final el recuerdo a un jienense que fue novillero, que fue banderillero, que fue escritor, que fue periodista, que fue dibujante, que fue humorista, que fue fundador y director de revistas y que fue director de cine, siendo el pionero del cine de animación en España a la misma vez que Walt Disney. Este personaje polifacético está escrito y está integrado dentro de la generación del 27, y antes de escribir, antes de dibujar, antes de dirigir revistas y ser periodista, primero fue el director de 5 películas. En 1932, Los pasillos del Congreso; en 1932, Falsas noticias de fútbol; en 1932 también El rata primero; también en 1932 La vampiresa Morro de Fresa, fíjese qué nombre; y en 1934 Francisca, la mujer fatal. Hablamos de uno de esos grandes jienenses del siglo XX, uno de esos personajes grandes que ha dado nuestra tierra, que fue todo eso: escritor, dibujante, periodista, caricaturista, novillero, banderillero, pero fue director de cine durante los años 20 y fue el pionero del cine de animación con esos dibujitos animados de la época. Ricardo García López, Caíto, uno de los grandes escritores taurinos, uno de los grandes periodistas taurinos, nacido en Villanueva del Arzobispo, hijo predilecto de Villanueva del Arzobispo, y un personaje al que precisamente una asociación taurina en su pueblo lo recuerda. Pues Caíto fue director de cine. El cine taurino no ha muerto. El cine taurino ha cambiado de formato y ahora predomina el género documental. Se siguen rodando actualmente películas e incluso series de mucho éxito, como la serie La Suerte, directamente producida y emitida en el canal Disney, donde el universo taurino lo envuelve todo. Es una serie magnífica, además muy divertida. Se sigue manteniendo en la actualidad esa épica del toreo reflejada en los toreros. Sigue generando interés la vida de los toreros. Y actualmente las nuevas tecnologías están permitiendo crear productos audiovisuales de bajo coste, con muy pocos medios y consiguiendo un resultado muy grande. Es muy difícil que lleguen a la gran pantalla, pero es tendencia actualmente que todas esas producciones lleguen directamente a las plataformas. Ha habido un cambio muy grande en la forma de producir y consumir parte del cine. Pero el cine taurino, ahí está. El toreo sigue siendo motivo y sigue siendo argumento. El toreo sigue brillando con luz propia, aunque algunos lo quieran apagar o directamente no lo quieran ver. Porque el toreo es grandeza, porque no existe una obra de arte ante miles de personas con mayor verdad que se ejecute sin trampa ni cartón como es el toreo. Porque es un arte único, efímero y universal, que inspira a otras artes, como ese llamado séptimo arte que es el cine, y que eclipsó a directores tan grandes como Orson Welles, que dejó para la historia esta frase: un torero es un actor al que le suceden cosas reales. Y ha sido precisamente a través del cine taurino donde Jaén ha tenido oportunidad de mostrarse muchísimas veces en uno de sus escenarios más intensos y más auténticos, aquí,
Ese lugar donde muchos acudimos con la misma ilusión y la misma pasión con la que otros acuden a sentarse en una butaca de cine, en el Coso de la Alameda. Ese Coso de la Alameda que resplandece cuando llega el mes de octubre y vemos toros aquí en Jaén, por San Lucas, ese gran escenario del cine taurino. Muchísimas gracias a todos y ha sido un auténtico placer.